esta nueva corrida, esta nueva serie. Son 3 reuniones que hemos planificado con respecto al mes de la Biblia, con la idea de entrar un poco a conocer distintos aspectos de la tradición bíblica. Hoy hablaremos un poco de la formación de la Biblia, cómo se formó, cómo llegamos a tener buen día la Biblia que hoy tenemos. El próximo domingo, Dios mediante, trabajaremos con la autoridad de la Biblia, que es un tema, ¿cuál es la autoridad de la Biblia? ¿En dónde reside el poder de la palabra bíblica? Digamos así, ¿no? ¿Cuál es la relación entre Biblia, tradición, doctrina, dogma? Porque las distintas formas de aproximación que tiene el cristianismo valoran la autoridad de la Biblia en función de estas distintas posibilidades, ¿no? Es decir, ¿es la Biblia la fuente del dogma, de la doctrina? ¿Es la Biblia la libre interpretación? Y esto nos lleva al tercer tema, que es justamente interpretación. ¿Cómo son las distintas formas de leer la Biblia y de interpretarla? ¿No? De hecho, nosotros leemos interpretaciones, porque leemos traducciones, que ya la traducción es una primera interpretación. Quienes hemos estudiado las lenguas bíblicas, cuando leemos cualquier versión traducida y los textos originales, nos damos cuenta que el mismo texto original podría haber sido traducido y de hecho fue traducido de muy diversas maneras, ¿no? Hasta dónde se ubican las comas, ¿no? De manera que el tercer domingo vamos a trabajar un poco el tema de las interpretaciones. Por supuesto son visiones muy amplias, muy detalladas, porque cada uno de estos temas da para un curso entero de varios meses. De hecho, yo he dado cursos enteros de varios meses sobre cada uno de estos temas, pero aquí vamos por lo menos para tener una idea global de cómo es el tema. Entonces, sin más introducción, vamos al primero de estos temas, que es la formación de la Biblia. Hay 2 posibles abordajes. Uno es el abordaje histórico, cómo se fue formando la Biblia, cómo se fueron dando los distintos momentos de construcción bíblica, y el otro es el abordaje de los contenidos, cómo se fueron formando los conceptos que decantaron en los textos bíblicos. ¿Cómo se formaron los conceptos? Porque muchas veces cuando hablamos de formación bíblica pensamos más en el tema, ya digo, del enfoque histórico. Y yo quiero combinar el enfoque histórico con un enfoque más antropológico-cultural. Es decir, ¿cuáles fueron los medios culturales? Como recién decíamos, los medios culturales de la teología, los medios culturales en los cuales se fue formando la Biblia. Porque tenemos que tener en cuenta que el Antiguo Testamento, vamos a empezar a hacer algún dibujito. El Antiguo Testamento se forma aproximadamente entre el año, por supuesto antes de Cristo, ¿no es cierto? Entre el año 1000 y el 180. O sea que tenemos prácticamente 9 siglos, ¿no es cierto?, donde Israel pasó o fue atravesado por distintas culturas, porque sale de Egipto
se instala en la zona, ¿no es cierto?, que hoy llamamos Israel y Palestina, toda esa zona que eran de pueblos seminómades en muchos casos, o lo que se llamaba el feudalismo asiático, ciudades-estados pequeñas, ¿no? Es influido por esas culturas, después es invadido por Siria, por Babilonia, finalmente aparece la influencia griega. Entonces, durante ese periodo de formación del Antiguo Testamento, Israel es atravesado por distintas culturas, por distintas situaciones que dejan su impronta en los textos bíblicos, ¿no? Cuando lleguemos al tema de interpretación, ya como para dejarles, para que vayan gustando el caramelito del final, vamos a ver cómo justamente parte de los problemas de la interpretación, especialmente de la interpretación fundamentalista, literalista, es que desconoce la realidad de que la Biblia se fue escribiendo de a poco a lo largo de todos estos años y de todas estas diversas situaciones culturales, sociales, idiomáticas. Cuando uno lee el hebreo del Antiguo Testamento se da cuenta que no todo el hebreo es exactamente igual. Si yo les traigo a ustedes el texto de la Biblia del Oso, que fue la primera traducción de Reina Valera, y se van a quedar mirando la mitad de los versículos porque no van a reconocer, no digo ya las palabras, ni siquiera la grafía, cómo se escribían las letras, ¿no? Quienes nos dedicamos a eso hemos tenido que estudiar la evolución del idioma para poder ver, y lo mismo pasa incluso con el Nuevo Testamento. El griego del Nuevo Testamento no es el griego de Aristóteles y de Platón, ¿no? De manera que las cuestiones lingüísticas, las cuestiones sociales, las cuestiones de los entornos culturales, lo que se llaman las configuraciones culturales, han ido dando lugar a estas diversas estructuras. Por otro lado, entonces, el Nuevo Testamento, vamos a ponerlo para ir distinguiendo, el Nuevo Testamento sí se forma en un periodo más corto. Entre el año 49, esto por supuesto en este caso es después de Cristo, ¿no? Entre el año 49 y, depende de las distintas teorías, digamos alrededor del año 100. Alrededor del año 100, aproximadamente, pongámosle, como para tener claro. El 49-50 es la datación de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, que es probablemente el escrito más antiguo que tenemos. Y hacia el año 100, algunos lo llevan hasta el 120, yo no me estiro tanto, hacia el año 100, Segunda Pedro, que sería el texto más reciente en ese sentido, ¿no? Ya después les voy a mostrar por qué digo que Segunda Pedro es más reciente. Entonces tenemos, como ven, de los textos más antiguos, que incluso este año 1000, que yo pongo acá para hacer un número redondo, habría cosas que vienen de un periodo anterior. Se calcula que lo más antiguo de todo es lo que se llama, es una autora femenina, que es lo que se llama el canto de Miriam, la hermana de Moisés, que guía a las mujeres en la danza
con panderos y cantan: poderoso es el Señor que hundió al caballo y su jinete. Refiriéndose entonces, eso por la métrica y demás se estima que es probablemente el texto más lo que textualmente, además como quedó como canto, quedó en la memoria, es lo que textualmente más antiguo tenemos. Que entonces estaríamos llevando esto al 1200 antes de Cristo. 2 versículos, ¿no es cierto? Quiero mostrarles algo sobre estas influencias. Les doy para que ustedes puedan comprobar que lo que digo es cierto. Génesis 6, los primeros 3 versículos de Génesis 6. ¿Alguien quiere leer Génesis 6, los primeros 3 versículos? Cualquiera, el primero que lo tenga, arranca. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiéndose otras. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Cómo comienza? Cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, ¿Y qué sigue? les nacieron hijas ¿Y qué sigue? y empezaron a elegir Los hijos de Dios. los hijos vieron que era de Dios que las hijas decidieron. ¿Los hijos de quiénes se desearon a las mujeres? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿De dónde salieron estos hijos de Dios? De eso se trata. Salieron de mitos babilónicos. El mito. De mitos. Es la influencia mítica durante el tiempo que estaban en Babilonia. Cuando uno lee los mitos babilónicos, como el Enumaelish, como el Gilgamesh, como el mito de los diluvios, etcétera, etcétera, ahí aparecen estas cosas. La historia de los gigantes que fueron en la antigüedad. Cuando uno lee los mitos griegos, aparecen cosas similares, ¿no es cierto? Ese matrimonio entre entes divinos y entes humanos, de donde nacen los gigantes que fueron en la antigüedad. Todo esto es influencia cultural, donde si uno trata de explicarlo dentro del relato bíblico, no lo encuentra. Después entonces quien trata de explicar dice no, que eran los ángeles. Pero si los ángeles no tienen sexo, ¿cómo podían? Que se llama desear a las mujeres de los hombres. Además debería haber alguna ángela un poco más atractiva. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Por eso yo digo, no es, la formación de la Biblia no solamente la recopilación histórica, sino también de cómo la Biblia se fue formando a través de distintas culturas y cómo esas culturas fueron dejando sus rasgos más o menos expresos. En el relato de la creación, no voy a hacer leer todos los textos porque si no, no nos alcanza el tiempo, ¿no? En el relato de la creación se dice que Dios creó el sol y la luna y las estrellas en los cielos. ¿Por qué dice eso? Porque tiene que demostrar que el sol,
no son dioses, son creaciones del único Dios, son cuerpos celestes para iluminar uno durante el día, otro durante la noche. ¿Por qué? Porque están en un espacio y tiempo donde el sol, la luna, las estrellas, los planetas formaban fuerzas celestiales, ¿no es cierto? Se inventaron las constelaciones y las constelaciones determinaban el destino humano. Seguimos peleando por eso hasta el día de hoy. Seguimos peleando por eso hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque son entidades divinas, energéticas, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y entonces tenía que decir, no, miren, hay un solo Dios y el Dios creó estas cosas con una finalidad mucho más simple, que ilumine durante el día, que guíe durante la noche, para determinar las estaciones, para asegurar las cosechas. Entonces, cuando uno lee el ambiente en el cual se fueron formando estos textos, entonces uno está en condiciones mucho mejores para interpretar cuál es el sentido de estos textos. Entonces, cuando yo hablo de la formación de la Biblia, no hablo simplemente en qué momento se escribió tal libro, que lo vamos a ver también, sino que me interesa especialmente para cuando lleguemos al tercer elemento, que es el de interpretación, cuáles son las pautas, criterios, momentos que nos permiten ver la mejor manera de aproximarnos y entender el sentido de estos textos. ¿Cuál es la enseñanza de estos textos? ¿Tenemos en la Biblia todo lo que se escribió? No. Hay textos bíblicos que no están en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento. Les muestro uno, no más. Números 21, 14. Estoy bien de la memoria, últimamente. Si es que le invoqué con el texto. Libro de los Números 21, 14. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. ¿En qué libro? El libro de las batallas de Jehová. Busquen el índice de la Biblia. No está. La Biblia cita un libro que hoy ya no existe. Y hay otras, varias citas similares, ¿no? Por ejemplo, se cita el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Pero resulta que cuando se cita ese libro, el libro de crónicas que hoy tenemos como crónicas no estaba escrito. El libro de crónicas es evidente posterior al momento en que es citado, de manera que era otro libro de crónicas. ¿Por qué se produce esto? Ahora vamos a otro aspecto de la formación, un poco más histórica. Daniel 1, 1 y 2. Daniel es probablemente uno de los libros más tardíos. ¿Daniel? Al principio del libro de Daniel. Sí. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Bien. Los Sigo. 2 o 3 versículos siguientes. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá,
y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer. Los muchachos. Muchachos. Sí. Aunque después voy a volver sobre eso, no cierren del todo porque quiero volver sobre eso. ¿Qué pasó con las cosas que había en el templo? Se lo llevó con minúscula. ¿Se las llevó? Eso incluye, ¿qué cosa? Los libros. Que habían sido encontrados en el templo por la profetisa Usías en época del rey Josías. Les cuento, lo pueden buscar después. ¿Eran los libros que hoy conforman la Biblia? No. Evidentemente no. Porque fueron llevados y nunca volvieron. Nos va a decir después Esdras y Nehemías que recompusieron la ley para leérsela al pueblo. Es decir, recompusieron la Torá. Los textos bíblicos del Antiguo Testamento los llamaban la Tanakh. Torá, Naví, Ketuvim. Torá, la enseñanza, que nosotros traducimos mal por ley. No son los libros de la ley, porque tienen muchas otras cosas esos primeros 5 libros. Entonces, Torá significa en realidad enseñanza, instrucción. Guía para dar al blanco, ¿no? Puede ser una cosa así. Ese podría ser, pero básicamente si yo tengo que elegir una palabra, digo instrucción. ¿Cómo se debe instruir al pueblo? ¿No? Incluso cuando tu hijo te pregunte, le dirás tal cosa. Está destinado a la instrucción. Conviene las leyes como parte de la instrucción. Los Nabim, los profetas, que en la tradición antigua hebrea se componen de los profetas antiguos y los profetas nuevos. Los profetas antiguos son los libros que nosotros llamamos históricos, que van desde Josué hasta Nehemías, y los nuevos profetas, que son los libros que nosotros tenemos bajo el nombre de profetas, desde Isaías hasta Malaquías. Y Ketuvim, los escritos. Ahí tenemos Salmos, Sabiduría, Eclesiastés. Ahora voy con el eclesiástico. Eclesiastés, Proverbios, Job. De manera que se fue formando a lo largo de este tiempo. La Torá es reconstruida justamente en Babilonia y entre el exilio babilónico y el retorno del exilio. O sea que si bien tiene párrafos, como hemos visto con mucha antigüedad, que fueron rescatados de entre lo que fue llevado a Babilonia, también tiene párrafos muy modernos, digamos así. ¿Por qué? Porque justamente fue escrito, si
los escritos fueron llevados a Babilonia, ¿dónde los tuvieron que rescatar y reconstruir? Estos jóvenes que fueron llevados al exilio. En Babilonia. ¿Pudieron rescatar el 100%? Probablemente no. Fueron llenando los huecos con su memoria. Sacerdotes, escribas que conocían las escrituras, secretarios de los reyes, del palacio, que estos fueron la élite que fue llevada. Mientras que dejaron para trabajar y rendir económicamente al pueblo de la tierra. No querían llevarse los labradores a Babilonia. Los labradores que quedaran para cultivar allí y nutrir las arcas del rey. Se llevaron a las élites. Y esas élites fueron las que tuvieron que reconstruir. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando finalmente vuelven estas élites con un texto elitista, lo cual se ve claramente, especialmente en los libros de Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías. ¿Por qué? Varias cosas. Primero, fíjense cómo Esdras contiene largas genealogías que nos hace acordar a los primeros capítulos del Génesis. ¿Por qué? Porque había que demostrar quiénes eran los verdaderos israelitas frente a ese pueblo de la tierra que había quedado y que se mezclaron porque fueron llevados a otros pueblos, fueron mezclados, no tuvieron culto, no tuvieron templo. Durante todos esos años, entonces hay un desprecio hacia el pueblo de la tierra. El final del libro de Nehemías es dramático en ese sentido. Por eso yo digo que hay que ver cómo se formó la Biblia, cuáles fueron las mentalidades. ¿Qué hace Nehemías? Obliga a todo que quiera ser verdadero judío a expulsar a las mujeres y los hijos que han tenido con otros pueblos. Incluso llega a torturarlos para que lo hagan. Y dice, de esta manera he servido a Dios. Y eso está en el canon. Y eso está en el canon. Ese es el problema. Justamente. ¿Por qué? Porque si yo no sé esa lucha interna, esa lucha de clases y étnica interna, interpreto la palabra de Dios de esa manera. Ahora, si yo sé que en el trasfondo de eso, entonces Daniel después en su oración va a decir, porque maltratamos al pueblo de la tierra, es decir, pide perdón por eso. Mientras que Nehemías expresa con orgullo de que él expulsó a todo el que no podía demostrar que tenía pureza de sangre. ¿Qué es? Eso es un dato cultural. ¿No es cierto? Entonces, es necesario tener idea de cómo se formó esto, porque entonces tenemos dentro del mismo canon diversas tendencias. ¿Por qué? Porque hubo un sector o una tradición que fue recuperada básicamente por el grupo sacerdotal. Otras que fueron recuperadas por exilados del norte o del sur. Y otra tradición que fue recuperada básicamente por los profetas y por la línea profética.
Finalmente, en la Torá quedaron mezcladas. La Torá es la que se usa hoy entre los judíos, lo que se llaman ellos la Torá. Sí, los primeros 5 libros de nuestra Biblia. El Pentateuco. Pero es la misma que vos decís que está ahí. Sí. Esa es la misma. Más o menos. Viste que había otros libros. No, los otros libros finalmente quedaron afuera o quedaron dentro de esto. El libro de las batallas de Yahvé que libró desde el Mar Rojo hasta Amón, probablemente esté metido en el libro del Éxodo y en Josué. ¿Cierto? Que cuenta esas batallas. Pero no como el libro de las batallas de Yahvé o Jehová, como dicen las malas traducciones. Por eso los que se perdieron en Babilonia. Probablemente son parte de los escritos que se perdieron en Babilonia. Néstor, y Sí. los grupos estos que mencionás, que son los que recuperaron, son los que tienen que ver a veces con ciertas expresiones eloístas. Efectivamente. Técnicamente se ha estudiado para discernir dentro de esto cuáles son las distintas tendencias. Entonces uno descubre por el lenguaje, por eso les decía que el lenguaje es importante, uno descubre por el lenguaje cuándo es un texto más influido por lo sacerdotal, cuándo es un texto más influido por las corrientes del norte, cuál es un texto más influido por las corrientes del sur, y cuáles son los textos más influidos por la corriente profética. Un último ejemplo y después pasamos brevemente al Nuevo Testamento. Vamos, después digo, esto y después viene todo lo que se forma antes y después, porque los profetas, tenemos profetas anteriores al exilio y profetas posteriores al exilio. De manera que también cuando el libro de Isaías, que es el más extenso, tiene 4 autores. Porque a menos que haya sido alguien muy privilegiado que vivió arriba de 300 años, no puede haber sido preexílico, exílico, postexílico al mismo tiempo. ¿No es cierto? Entonces tenemos la primera parte de Isaías, los primeros 39 capítulos, que son preexílicos, anteriores del exilio, aunque hay algunos capítulos donde probablemente hay cosas postexílicas mezcladas. Tenemos el tema del retorno entre el capítulo 40 y 55, y tenemos del 55 hasta el final capítulos escritos cuando ya está nuevamente el pueblo judío en Jerusalén, porque ya está reconstruido el templo. Entonces, Isaías dice, reconstruyeron el templo, pero el templo es un lugar de corrupción. ¿No? Entonces tenemos un cuarto Isaías, esto me lo enseñó mi profesor croato, que desgraciadamente falleció cuando estaba trabajando sobre eso y nunca llegamos a conocer su obra, más allá de los comentarios que me hacía personalmente, porque compartíamos la misma oficina. Entonces varias veces me dijo, estoy trabajando sobre esto. ¿Por qué? Porque dice, están estos 3, pero hay alguien que reunió bajo el nombre de Isaías todas estas tradiciones isaíanas y las combinó de alguna manera especial que refleja la teología que tenía el que las combinó. Es decir, que el libro de Isaías que hoy tenemos, por eso yo decía, están mezcladas en la primera parte algunas cosas de otras secciones y demás, armó, de acuerdo a una visión teológica, el libro de Isaías.
Lo mismo pasa con Jeremías. En Jeremías es mucho más notable porque hay una versión con una forma y otra versión con otra forma. Si uno lee Jeremías en las Biblias evangélicas y la lee en las Biblias católicas, va a ver que tiene organizado su discurso de formas distintas, que hay capítulos que son cambiados de lugar, etcétera, etcétera. Pero eso fue porque en la Septuaginta tomaron, digamos, un texto que en el más antiguo hebreo conocido es distinto. Claro, es decir, evidentemente había dos textos, la Septuaginta tradujo uno, la Septuaginta es la versión griega. Tradujo uno y los masoretas, que eran los escritores del hebreo, mantuvieron otro, porque había más de una versión. De hecho, en los textos hebreos hay referencias, por ejemplo, lo que se llama Kerib Ketiv, lo que está escrito y lo que debería estar escrito. Entonces hay llamadas al pie diciendo, el texto dice esto, pero debe leerse esto otro. ¿No? No, aparte los escribas sería casi como un pecado traducir mal, porque de hecho era su trabajo. Ellos tenían un sistema Hasta por ahí no más, porque están los Targum, por eso digo, si empiezo a dar detalles, están los Targum, que son las traducciones al hebreo. ¿Cómo? Al arameo, porque ya muchos judíos en el exilio habían perdido el idioma hebreo y hablaban arameo, que es parecido al hebreo, pero es como el portugués o el italiano con el castellano, ¿no? Medianamente algunas cosas se entienden y otras no tanto. Pero entonces, como no solamente tradujeron, sino que además explicaron dentro del propio texto. Yo recuerdo el examen que tuve que dar de arameo, me pidió que tradujera un versículo, el profesor, un versículo. Claro, era un versículo que en la Biblia es un versículo de 4 líneas y en el Targum Neófiti es una página y media entera, porque explica por qué Dios le pide a Caín que dé cuenta de la sangre del hermano. Entonces entra en toda la historia de los ¿cómo es que se llama? Fraticidios. Para explicar el texto, por si había alguno que no había entendido el mensaje. ¿No? Perdón, una preguntita. Yo escuché que Pablo, cuando habla que la crítica hacia la mujer que se calle, que se ocupe su lugar, se contradice con todo lo previo, que es donde dice que no hay hombre ni mujer. Yo escuché que esos fueron algún discípulo que después le metió la parte de Después vemos un poquito el Nuevo Testamento. Déjame terminar con esto. Sí. Pero es más o menos la misma situación. Miren un detalle, ya no vamos a poder seguir con el Nuevo Testamento, pero un detalle para terminar de explicar esto que quiero decir. En los 10 mandamientos, para tomar un texto muy central, muy importante, los 10 mandamientos hay 2 versiones, una en Éxodo y otra en Deuteronomio. Algunos acá busquen Éxodo 20 y otros acá busquen Deuteronomio 5, el mandamiento sobre el sábado. Mas el séptimo día es reposo. ¿Eso qué es? Deuteronomio. Espera, vamos a leer primero Éxodo. Éxodo 20, el mandamiento sobre el sábado, creo que en los versículos 6 y 7, por ahí. Y 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Sí, seguí. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. Bueno, hasta ahí. Listo. En Deuteronomio va todo igual. Sí, dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. A Jehová tu Dios ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Bien, prácticamente dice lo mismo, pero agrega un pequeño detalle. Para no harás trabajo ni el extranjero que está dentro de tus puertas, ni tu siervo ni tu sierva, para que descanses como tú. Y sigue. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El mandamiento es igual, pero la fundación, el fundamento es completamente distinto. Uno tiene un fundamento religioso. Lo que hizo Dios 6 días, por lo tanto hay que santificarlo porque es la recordación de la creación. El otro tiene una justificación social. Acordate que vos fuiste esclavo, no te gustó tener que trabajar todos los días. A tu siervo, a tu sierva, al extranjero que trabaja para vos, tenés que darle por lo menos un día de descanso. Porque Dios te libró a vos de la situación de esclavitud. Por lo tanto, no se la imponga vos a otro. Es más, después vamos a ver unos capítulos más adelante que dice después de 7 años al esclavo liberal. Bueno, pero Deuteronomio es segunda ley, es la explicación de la ley. No es la explicación. La tradición profética sería. Es que una ley, una parte, fue escrita por sacerdotes y entonces le interesaba el aspecto religioso, y la otra parte de Deuteronomio fue escrita por círculos proféticos y le interesaba mucho más el aspecto social. Entonces, bueno, ya que no tenemos tiempo para el Nuevo Testamento, lo vamos a empezar la próxima vez. Les muestro un detallecito más ahí en ese mismo texto para reforzar lo que decía. Éxodo 20, el último mandamiento, no codiciarás. Sí, yo ya estoy diciendo que quiere irse. Leo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bien, eso es Éxodo. Vamos a ver Deuteronomio. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Son iguales? No, separa a la mujer de las cosas. Efectivamente. Hay una sensibilidad sobre la situación de el varón que tiene la casa, y dentro de la casa tiene la mujer, ¿cierto? Y tiene el buey, etcétera, etcétera. Todo es de este señor que está por arriba de la casa.
antes que la casa. Sigue siendo machista en el hombre, en el Eso sentido es lo que el hombre es el entiendo. que codicia. Claro, No, la mujer. Como me dijo una vez, no hay ningún mandamiento que diga que la mujer no debe codiciar el hombre de su prójimo. Pero eso es lo que no entiendo, perdón. Eso es lo que no entiendo de la ley. Porque es la ley la que lo dice. Eso es lo que no entiendo. ¿Y qué va a decir Pablo? Que no hay mujer ni hombre. No, Pablo va a decir, la ley no lo soluciona todos los problemas. El reino, claro, eso es verdad. Es decir, Pablo se da cuenta de estas contradicciones, sabe que la ley no soluciona los problemas, ¿no? Ahora, que la ley no es la ley, sino las leyes. Que no es lo mismo. Podría mostrarle, por ejemplo, en el tema del diezmo. Según la línea sacerdotal, el diezmo es para el sacerdote. Según la línea profética, el diezmo hay que hacer un banquete e invitar a los pobres. El dinero para los pobres se ayuda. Claro. Es decir, al reconstituirse esto, por eso yo decía, la formación no es simplemente el tema de cómo se fueron gestando los libros en la historia. La formación es cómo las distintas tendencias teológicas, espacios culturales, situaciones económicas, situaciones sociales, la experiencia de la esclavitud, las situaciones de clase, también influyeron en la forma en que se fueron redactando los textos bíblicos. Esto nos trae al siguiente problema, que es el problema de la autoridad. Era un poco lo que decías vos. Esta es la ley. ¿A qué ley obedezco? Si tengo más de una versión de la ley. Y ahí viene la interpretación de los pastores. Ese problema del fundamentalismo también, ¿no? El problema del fundamentalismo es que el fundamentalismo literalista, bueno, esto lo vamos al tercer domingo de esta serie, se encuentra con esto y no tiene solución. Claro, se rasga la vestidura. No tiene solución. No tiene solución dentro del fundamentalismo. Claro. Dentro del fundamentalismo literalista no tiene solución. Tiene solución cuando uno tiene la apertura para descubrir la pluralidad y amplitud de la experiencia humana también dentro